respiratorio, hablar de neumología significa hablar del paciente con EPOC. Para el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, tenemos que considerar dos conceptos. Está constituido por dos enfermedades, enfisema o tipo A y bronquitis crónica tipo B. Además, el factor etiológico principal en la génesis del EPOC es el hábito tabáquico. No obstante, el tabaco influye en una serie de cánceres más allá del pulmón, como son garganta, boca, vejiga, páncreas y cáncer de cuello de útero. Con respecto a la epidemiología del tabaco, hemos de decir que solamente el 15% de los fumadores acabarán desarrollando un EPOC. Sin embargo, el tabaco se considera actualmente la primera causa previsible de muerte en nuestro entorno. Un 70% de la tasa de muerte global está relacionada con fumadores. Para la lucha contra el tabaquismo destaca la intervención estrella de prevenir el inicio del consumo, y para las personas con adicción al tabaco, el fármaco que ha demostrado mayor eficacia es el bupropión. Para finalizar, dejar de fumar reduce el riesgo cardiovascular un 50% el primer año de abstinencia y además es capaz de igualar el riesgo de EPOC a un paciente no fumador tras 10-15 años sin este hábito. Para el manejo conceptual del EPOC presentamos las características diferenciales entre la bronquitis crónica y el enfisema. Es mucho más frecuente la bronquitis crónica, de ahí que el fenotipo nos resulte más familiar. Se trata de personas con tendencia al sobrepeso o la obesidad y se les denomina pícnico azul porque suelen tener cianosis y poliglobulia. Su síntoma más característico es la tos productiva y de hecho su diagnóstico es clínico en base a una tos que tenga una duración de 3 meses, al menos durante 2 años consecutivos. Otras características específicas de la bronquitis crónica es su curso, que suele devenir en el cor pulmonare. Mientras el enfisematoso tiene un fenotipo absolutamente distinto. Destaca la astenia y además es conocido como el soplante rosa por su respiración con los labios fruncidos. Mientras que el síntoma de la bronquitis crónica fundamental es la tos con expectoración, en el enfisematoso destaca la disnea. Unas características específicas del enfisematoso son sus modificaciones en la caja torácica. Suelen retener aire en los alveolos que están destruidos y eso conlleva una hiperinsuflación y un aplanamiento del diafragma, como puede observarse en la placa de tórax que tenéis expuesta. Una vez manejadas las características diferenciales, os presento el fenotipo de la bronquitis crónica y el enfisematoso. Para valorar la evolución de la enfermedad se utilizan los criterios GOL. Como veis, a partir del parámetro del FEV1 establecen 4 grados desde leve a muy grave, siendo leve por encima del 80% y muy grave cuando el volumen de expiración forzada en el primer segundo está por debajo del 30%. Por otra parte, tenemos que conocer los subtipos del enfisema. Pues hablamos de panacinar y centroacinar. La mnemotecnia es muy sencilla. Panacinar nos quedamos con la A de en medio, como tenéis reseñado, para recordar que se debe al déficit de alfa-antitripsina 1. Pan nos hace referencia a que se localiza este tipo de enfisema en las bases pulmonares, puesto que el pan es la base de la alimentación. Y con respecto a centrolobular, marcamos la T, puesto que se debe al consumo de tabaco, y el humo del tabaco siempre va al techo, de manera que nos recuerda que la afectación centrolobular se localiza en los vértices pulmonares. El EPOC no tiene tratamiento curativo, sin embargo, los pilares en los que se basa son 3. Abandonar el hábito tabáquico, la oxigenoterapia domiciliaria, que ha demostrado ser la más eficiente en ampliar la supervivencia de estos pacientes, y por último, las medidas farmacológicas. Con respecto a la oxigenoterapia domiciliaria, está indicada en pacientes que tengan una presión de oxígeno por debajo de 55 o una hipercapnia, además con síntomas de tipo fracaso cardíaco, arritmias, cardiomegalia, entre otras. Está recomendado con flujo bajo. Recordar que el estímulo en este tipo de pacientes de la respiración es la hipoxemia. Por ese motivo se utilizan gafas nasales o Ventimas, rondando concentraciones del 24%. Con respecto a los fármacos, tenemos varios, aunque destacamos los anticolinérgicos. A nivel práctico, el bromuro de ipatropio.
También tenemos broncodilatadores, que son los beta-2 adrenérgicos, en el que destaca el uso del salbutamol, así como corticoides y antitusígenos, que pongo en valor en esta diapositiva, que están absolutamente denostados para estos pacientes, puesto que incrementaríamos el riesgo de infección respiratoria, que es precisamente la causa fundamental de hospitalización de estos pacientes. Para completar el abordaje de esta enfermedad, hemos de considerar la vacunación. Están indicadas la vacunación antigripal y antineumocócica. Como decía, la infección respiratoria es la causa fundamental de hospitalización. En este caso suele estar de manos del neumococo y el tratamiento suele basarse en amoxicilina y ácido clavulánico. El salbutamol, entre sus efectos secundarios principales, destacan el temblor y las palpitaciones, la taquicardia. Además, hemos de considerar que, puesto que se tratan de agonistas beta-2, no deben ser utilizados beta-bloqueantes en estos pacientes. Entre las preguntas OPE con respecto al EPOC tenemos esta, que pone en valor que efectivamente solamente la componen dos enfermedades, que es el enfisema y la bronquitis crónica. Destacar que la causa fundamental de su génesis es el hábito tabáquico. Y por último, la evolución de la enfermedad lleva a unos síntomas característicos, especialmente tos crónica con expectoración y disnea con el ejercicio. Pasamos a hablar del asma. Se trata de la hipersecreción bronquial con producción de moco y estrechamiento de su luz en respuesta a un estímulo de tipo alergénico. Se clasifica según su fisiopatología en extrínseco e intrínseco. El extrínseco es propio de la infancia y está modulado por las inmunoglobulinas E, mientras que en el adulto se conoce con el nombre de asma intrínseco, y hemos de destacar como desencadenantes de crisis el consumo de aspirina y otros AINE. De ahí que haya que tener precaución e incluso están desaconsejados en pacientes asmáticos su uso. Otra clasificación del asma se basa en el parámetro FEP1 y en la clínica. Se trata de 4 tipos. Los dos primeros se pueden distinguir por el número de crisis a la semana. Por debajo de 2 hablamos de leve intermitente, por encima de 2 a la semana de leve persistente. Las dos de abajo, la moderada y la grave persistente, podemos utilizar el parámetro FEP, que será por encima del 60% en la moderada y por debajo del 60% en la grave. Además, destacar que se incluye como criterio la aparición de episodios nocturnos en la moderada persistente. De ahí marcamos la M de medianoche. La crisis asmática hemos de abordarla como una auténtica urgencia médica. No obstante, se clasifica en leve o moderada grave, nivel 3, nivel 2, 1 respectivamente, en base a el parámetro FEP y la saturación de oxígeno. Como podéis ver, la leve está por encima del 70% y la saturación se sostiene por encima del 95%. Las primeras medidas que tenemos que tener en torno a estos es un control ambiental y, por supuesto, abandonar el hábito tabáquico o el humo del entorno. ¿Cuál va a ser el fármaco estrella para el abordaje de un asma leve? Obviamente el salbutamol, puesto que es el beta-agonista de acción corta. ¿En qué periodicidad? Pues aproximadamente unas 2-4 insuflaciones cada 20 minutos en la primera hora, y el mismo número de insuflaciones cada 3-4 horas hasta que desaparezca el cuadro. Destacar que en pacientes con cardiopatía isquémica se ha de indicar la dosis a la mitad. Si a pesar de las medidas correctoras antes descritas persiste en la crisis asmática leve, se incluirá un beta-agonista, en este caso de acción más larga como es el salmeterol, y además la budenosina como corticoide inhalado. Con respecto a la crisis asmática moderada o grave, podemos observar que el FEP se deprime hasta por debajo del 70% y las saturaciones no se consiguen por encima de 95%, y además aparecen síntomas de fracaso respiratorio. Efectivamente, vamos a optar por el salbutamol porque es de acción rápida, y a este se le va a sumar el bromuro dipatropio y los corticoides, tanto inhalados como sistémicos, destacando que estos últimos han de ponerse con precocidad, puesto que tienen un inicio de acción lento, y de esta manera aseguramos su eficacia. Si no se consigue una reversión de esta situación, hemos de incluir el sulfato de magnesio. Recordar que ante una crisis asmática es fundamental conocer el FEP1 antes de tomar las medidas correctoras a nivel farmacológico para situarnos en una crisis asmática tipo leve o moderada grave. Entre las preguntas que han aparecido en las distintas OPEs podemos observar cómo efectivamente optamos por el salbutamol porque es de acción corta,
Esta pregunta nos recuerda, sin embargo, que efectivamente la aspirina está contraindicada en pacientes asmáticos. Y recordar que no deben administrarse beta-adrenérgicos en pacientes que estén tomando beta bloqueantes.